Bueno, pues lo anuncié hace un momento, en este segmento de entrevista tengo a Gina Martínez, me da muchísimo gusto que nos acompañe, dramaturga, actriz, en fin, comprometida con causas que siempre valen la pena. Gina, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Hablar de Muñequita, que no deja de ser un título que recuerda un poco a una canción, ¿no? Que recuerda Sí. un poco a la manera como el patriarcado se refiere a las mujeres, Sí. que se refiere también a la manera como las niñas juegan con sus juguetes. En fin, sí es una palabra que merece ahora revisión. Y la usaste para nombrar esta obra de teatro. ¿Por qué Muñequita? Fíjate que ahora que lo dices y lo recuerdo, cuando empecé a escribir la obra, el personaje no tenía un nombre, ¿no? O sea, era como A y B, ¿no? O ella, mujer, ¿no? De hecho, se llamaba Mujer. Y entonces un día salió un monólogo como muy fuerte y yo dije, lo va a decir alguien que se llama Muñequita, porque era como una especie de sarcasmo ante la fuerza de sus palabras, ¿no? Era como, ok, ¿qué es lo que no diría una muñequita? ¿No? Lo que no está permitido, lo que no está estaría permitido. prohibido. Exactamente. A ver, el abuso contra las niñas, contra los niños, es como una de las peores crueldades que uno puede imaginar, ¿no? Y sobre todo el abuso sexual. Ahora, recorrer ese fenómeno, el peor pecado, ¿no? Así lo llamaba Truman Capote, ¿no? El peor pecado, la crueldad hacia las niñas y los niños, no es un tratamiento fácil. Y te arriesgaste, digamos, a esa causa y con este personaje. ¿Cómo se fue construyendo Muñequita? Sí, bueno, en realidad fue un proceso de escritura automática. O sea, esta cosa que de pronto te dicen los terapeutas y los escritores también, de cuando quieras decir algo y no sepas cómo decirlo, agarra la pluma y empieza a escribir sin tapujos. Además de que yo ya me había dado cuenta que mi proceso de escritura, aunque nunca había estado en un proceso, digamos, profesional, pero en mi proceso de escritura y de experimentación me daba cuenta que me funcionaba más a mí dejar la pluma correr, y después editar. Entonces, ¿Hay alguna otra forma de escribir que no sea esa? No lo sé. Es que hay gente que, bueno, lo que he leído, que tiene una estructura ya que sigue y todo. Yo digo, en ese momento no podía, porque lo usé como un método de desahogo. Entonces así nace. ¿Por una experiencia personal? Sí. O sea, este es un trabajo de una experiencia personal llevada al teatro. Podría decirse, el género, si lo podemos encasillar en algún género, esta obra de teatro, se llama biopersonal. Que es como un primo del biodrama. El biodrama es como este género que actualmente está como muy de moda, de que algún actor o una actriz se nombra a sí misma con su nombre y nos deja ver como a la persona que es, ¿no? Sí. En el biopersonal hay una ficción. O sea, no es yo, Gina, te voy a contar y yo soy Muñequita, no. Sino hay un alter ego, en este caso Muñequita, y aunque sí toma pasajes como muy específicos de mi vida que lo inspiraron, también ahora sí que en la revisión de mi enojo pasaban por mí experiencias también de otras mujeres, ¿no? O sea, O sea, te atravesaba la rabia, la tristeza, sí. en fin, el trauma de otras mujeres. Sí, también, definitivamente. Ahora, Muñequita no sería compatible con la rabia. Y sin embargo, esta es una obra donde la rabia tiene un lugar. Y bueno, voy al lugar común, ¿no? Si la rabia está permitida a los hombres, pero no a las mujeres. Por lo menos históricamente, hoy estamos en una revisión frente al asunto. Cuéntame, Muñequita y la rabia. Pues yo no sabía, la verdad, que la depresión principalmente es una rabia interiorizada. No muchos la relacionan con una tristeza prolongada, que también puede ser, ¿no? Pero principalmente hay como un enojo contra uno mismo, contra una misma. Y entonces empieza esta necesidad como muy inconsciente de autodestrucción, ¿no? Que es donde llegan pues pensamientos suicidas, etcétera, ¿no? O sea, como cosas muy heavy. En mi caso, más que los pensamientos suicidas, llegaban muchos pensamientos, que sí llegaron, ¿no? Pero también llegaban pensamientos muy violentos hacia mí. O sea, que yo quería como sentir algo. En ese sentido, como que yo esperaba que alguien me agarrara bofetadas porque yo sentía que no sentía.
que estaba entumecida, ¿no? Entonces, con una terapeuta, con mi última terapeuta, ella me levantó. O sea, como que me dijo, no, yo no te voy a compadecer, yo quiero que te levantes, porque estás muy enojada y quiero que grites y quiero que digas todo lo que quieras decir y hacer, ¿no? Yo no me había dado cuenta que ya con Muñequita lo estaba haciendo, pero entonces como que cobra otra dimensión al llevarlo ya al cuerpo y decir, necesito enojarme, ¿no? Y principalmente también porque yo buscaba de una manera un poco ingenua el perdón, ¿no? Sí, porque justo de las cosas que yo empecé a ver para mi sanación, empecé a tomar un poco de todo y mucha gente hablaba del tema, o no gente, pero sí, terapeutas, etcétera, hablan del tema del perdón. Y yo ¿A ti mismo? no, ¿A ti misma o a quien te hizo daño? Ajá, a las personas que te hacen daño. Principalmente tampoco podía perdonarme a mí, porque había mucha culpa, pero tampoco era capaz, la verdad, Es una obra de hacerlo. que podría ver quién te hizo daño. No lo sé. Déjame mejor, te nos cuentas un poco de esto. Sí. Y también de Alex Benavides, que es la directora de este monólogo, que le está yendo súper bien, hay que decir. Sí. Ganando audiencia. Regresamos un momento. Seguimos hablando con Gina Martínez sobre Muñequita. Gina, me da mucho gusto tenerte acá. ¿Estás en el Foro Shakespeare? Sí, estamos los domingos en el Foro Shakespeare. Y va ganando audiencia. Sí, poco a poco. La verdad es que sí, para hacer un grupo, pues somos de fuera, ¿no? O sea, yo recién vine para acá, pero ¿Son de fuera, son de la península? De la península de Yucatán, así es. O sea, allá la escribiste. La escribí entre Jalapa y Yucatán. Entre Jalapa y Yucatán. Sí. Y es un personaje, Muñequita, que venía gestándose. ¿Tenías mucho tiempo trabajando el personaje? En la escritura sí. ¿Dónde no? O sea, lo que pasa es que realmente la actuación o la puesta en escena es relativamente joven, nació en el 2021, pero este texto yo lo empiezo a escribir en una crisis en el 2015. Entonces, a lo largo de muchos años se fue naciendo. Y siempre que hay un acto de crueldad, y hablamos hace un momento justamente de la violencia sexual infantil, pues hay víctimas y hay victimarios. Cuando se utiliza el arte, la escritura, en este caso el teatro, hay mensaje para ambas partes. ¿En este monólogo dialogan la víctima y el victimario? Creo que no. O sea, creo que realmente sí es una confrontación muy directa hacia el victimario, ¿no? O sea, es decir, creo que hay otros proyectos, porque he estado en otro proyecto sobre el abuso sexual infantil, pero dirigido a las infancias y en el tema de la prevención, ¿no? O sea, cómo el niño aprende a decir no, a saber cuál es su espacio personal, etcétera. Que ponga alertas tempranas. Este no es el caso. No. Este es más bien cómo enfrentar el trauma. Exactamente. Sí, cómo nos afecta a las mujeres que ya somos adultas y que en su momento quizá no supimos nombrarlo o no pudimos o nos dijeron mejor quédate callada. Y cómo, bueno, en una revisión de nuestra propia vida necesitamos expresarlo. Déjame provocarte con una idea que me ha tocado escuchar. Ya, perdona. Ya, déjalo en paz. Ya, déjalo ir. Ya no pienses en eso. ¿Qué sientes con esas frases? Yo creo en el perdón. ¿Okay? Yo sí creo en el perdón. Creo que todos cometemos errores. Creo que los abusos incluso no son culpa de alguien en específico, sino de un sistema. Es decir, el patriarcado, aunque se nombre mucho del lado feminista, afecta a hombres y a mujeres. Entonces, y no justifico las violaciones o las violencias, ¿no? Porque tampoco es como ponerme de ese lado, pero la estructura no permite. Exactamente, sí creo. No pone límites, los quita incluso. Exactamente. Ahora, hay rabia contra quien hizo daño, pero también rabia contra el adulto que no supo poner el cuerpo entre el victimario y la víctima. Claro. ¿Cómo abordas ese otro tema?
Pues hay mucha rabia hacia la madre. Ajá. Porque, ¿Qué pudo haber sabido? Ajá, ¿no? Bueno, al menos en este planteamiento, en la obra, sí, sí planteamos que la madre sabía, pero que tenía como que también vivir un rol, así como Muñequita vive este rol de muñequita, Ajá. la mamá también vive un rol especialmente católico, ¿no? Y de doble moral, donde ella misma prefiere no verlo, ¿no? Prefiere hacerse de la vista gorda y pensar que si no lo nombras, entonces no existe, ¿no? O que duda de la verdad De de la Muñequita. hija, sí, también. Aunque ese es uno de los principales dolores. Y yo ahí sí te quería preguntar ya si el cierre. ¿Qué tendría un adulto que estar mirando como alarmas para que no en el futuro, en efecto, sea acusado de haber visto para otro lado? Claro, pues principalmente creo que escuchar. Ya. O sea, principalmente O porque... sea, en tu caso hubo voz temprana que no fue escuchado. No. Yo tardé mucho tiempo en expresar las violencias que había sufrido, porque justo, ahí regreso a este tema del sistema, a mí me enseñaron que las niñas bonitas tenían que ser calladas, ¿no? Y que hay cosas que no se dicen o que incomodan. Son de mal gusto. Que son de mal gusto, exacto. Entonces, yo en su momento nunca hablé de las cosas que me pasaban, ¿no? Y no hablo de una, sino hablo de varias personas, ¿no? O sea, digo, sí, principalmente hay alguna persona que hizo más daño, pero hay todo un sistema, ¿no? Que después tú vas permitiendo y dices, bueno, pues si aquí no pude hablar, pues ¿cómo voy a hablar de esto que nada más fue, pues, Claro. algo menor? Tú defines el derecho a la rabia, Sí. que ha sido una de las discusiones como más incisivas de los últimos años, ¿no? Sí. ¿Qué es para ti el derecho a la rabia? Pues para mí el derecho a la rabia es el primer peldaño o camino hacia la sanación e incluso hacia el perdón. Ya. Porque yo sí puedo decir, ahora eso sí es muy personal, que yo no pude encontrar un perdón auténtico hacia mis agresores o agresoras sin haber pasado primero por la rabia. Es la primera etapa del duelo, dicen. Sí, para mí sí, o sea, como enojarte mucho y decir, ¿por qué? O sea, ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué esta circunstancia? Exacto. Nadie se puede saltar esa etapa. Pues yo diría que no es sano saltarla. Ya. Ok. Dame el anuncio completo. Ok, Muñequita está en la teatrería el miércoles. Nos queda un miércoles nada más. Y luego Foro Shakespeare. Luego Foro Shakespeare los domingos hasta el 10 de diciembre. Y pasamos al 77 miércoles y jueves, del 6 al 14 de diciembre. Le está yendo súper bien. Prometí que vamos a decir algo de Alex Benavides. Sí. Porque Alex. hace un rato le preguntaba, bueno, ¿y el éxito a qué se debe? Con toda modestia me dijo, a la directora. Yo ya tengo mi opinión sobre el tema, pero cuéntanos de la directora. Sí, Alex es una mujer, bueno, brillante. De hecho, acaba de organizar el primer festival de teatro de terror en Yucatán. Okay. Porque aparte es gestora, es directora. Le acaban de dar el sistema de apoyos, una beca de jóvenes creadores también para que siga dirigiendo. Y se acaba de ir a la muestra nacional como actriz, o sea, hace de todo. Pero principalmente creo que este gusto que ella tiene hacia lo terrorífico, hacia lo siniestro, le dio un toque a Muñequita muy especial, porque jugamos un poco con el tema de las pesadillas, que es una cosa que nos sucede a los niños que hemos sufrido algún tipo de abuso o violencia, que empezamos a tener alucinaciones o pesadillas muy heavies. Y entonces ella como que puso un hincapié ahí y creo que eso se vuelve bastante llamativo y juguetón incluso. Pues no nos la perdemos. Muchísimas gracias, Dina, por estar aquí en Calle 11. Y bueno, cualquier producción que venga en tu dramaturgia, por favor, tómanos en cuenta. Muchas gracias.